Y bueno, hoy vamos a estar hablando del gozo. No sé si se escucha muy fuerte. Hoy vamos a estar hablando del gozo. Y la verdad, muchas veces hablamos del gozo y parece que fuera algo tan lejano a nosotros, que pareciera que nosotros estamos acá y el gozo está allá lejos, ¿no? A 2 o 3 o 4 cuadras. Así que vamos a estar hablando del gozo, ¿no? Del gozo primeramente natural. Yo busqué la definición de gozo y dice que el gozo es un sentimiento profundo de alegría, placer o satisfacción del ánimo. En nuestro contexto uruguayo se caracteriza por somos personas de caras largas muchas veces, ¿no? Muchas veces el gris predomina en cada uno de nosotros, ¿no? Y mucho más en el invierno. Muchas veces este invierno se vuelve algo largo y parece como intensifica más las cosas, ¿no? El frío, la lluvia, las tormentas hacen que nuestras caras sean más largas inclusive. Nos preguntamos muchas veces preguntamos por ahí, ¿cómo estás? Y bueno, acá en la lucha estamos, haciendo lo que se puede muchas veces, acá llevándola, ¿no? Como muchas veces estas afirmaciones nomás que no tan profundas revelan verdaderamente en nuestro interior. También siempre también en el contexto uruguayo siempre hay una pequeña pizca de insatisfacción. Es algo que siempre se ve entre líneas. Es un sentimiento recurrente en la vida de las personas. Estoy bien, pero me falta algo, ¿no? Estoy bien, pero la manchita negra en la pared hoy me hizo tener una cara que no podía más. Esto hace que nuestro día sea frío, frustrado e insuficiente. También sucede que muchas veces suceden cosas buenas, pero nos acostumbramos tanto, ¿no?, a vivir así que siempre estamos en esa duda si verdaderamente será así. Como que no nos termina de convencer las cosas buenas que nos pueden llegar a pasar, ¿no? Eso en un contexto uruguayo. Como muchas veces nos acostumbramos a las malas, que viene una buena y digo, ¿será como será? También sucede, ¿no?, que llevando esta realidad, muchas veces hacemos que los momentos felices sean intensos, ¿no? Sean intensos para maximizar lo mejor posible y esconder verdaderamente lo que sucede adentro de nosotros. Muchas veces buscamos el placer por encima de todas las cosas, ¿no? Pero ¿qué es el gozo en el Señor? Eso es diferente. Es la alegría del corazón que proviene de conocer a Dios, estar completo y satisfecho en quién es Él. No es algo que podamos crear por nuestros propios medios, ¿no? No es algo que me pueda obligar o forzar a obtenerlo, ¿no? En el gozo del Señor no es que me obligue a mí mismo a obtenerlo. Es fruto que se corresponde a una relación en dependencia con la fuente inagotable de la cual proviene este regalo, ¿no? Como mencionamos una vuelta de la dependencia, ¿no?, del Espíritu Santo. Por eso vamos a estar leyendo Gálatas 5:22. Pasajes conocidos, ¿no? Pasajes que ya lo hemos más que nombrado muchas veces. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Voy a leer un versículo más. Mansedumbre, templanza, contra cuales no hay ley. Una vez más, el Señor preocupado por lo interno más que lo externo, ¿no?, en nuestra vida.
Si lo interno está bien en nosotros, lo externo va a estar mostrando lo que verdaderamente pasa en nuestro interior, ¿no? La vida cristiana consiste primeramente en dar fruto, solo y únicamente a través del Espíritu Santo. No es que me obligo a estar gozoso o me esfuerzo a dar algo que en realidad no me sale, ¿no? No es que muchas veces nos dicen, el cristiano tiene que sí o sí siempre estar gozoso, ¿no? Y se tiene que obligar y se tiene que esforzar a sacar gozo de donde no tiene, ¿no? Sale de un fruto de una relación. No es un intento desesperado en vivir de apariencias, sino que es una entrega total a que el Espíritu Santo domine todo nuestro ser. Es fruto. Por eso lleva tiempo, dedicación y paciencia. Mientras que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Es una espera, ¿no? Pero es una espera activa, en dependencia del Espíritu Santo. Pero mientras que no aparece, nuestra vieja naturaleza quiere florecer, ¿no? Nuestro pecado quiere engañarnos, tratando de buscar gozo que perdure en otro lugar en que no sea el Señor, ¿no? Muchas veces en nuestra vida buscamos gozo en donde no lo hay. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. La carne siempre va a buscar darme un gozo inmediato, pero ineficaz. Un gozo que busca saciar nuestra alma, pero en realidad hace más grande nuestra necesidad. Muchas veces buscamos el gozo en lo creado y no en el Creador. Muchas veces somos tentados a buscar gozo en lugares donde no lo hay. Muchas veces sucede que tenemos gozo cuando todo está bien, tenemos estabilidad económica, nos llevamos bien entre las personas a nuestro alrededor, podemos obtener prestigios, reputación mediante trabajo, esfuerzo, estudio. En el entretenimiento, en nuestra propia salud, en nuestro propio bienestar. Ese gozo que proviene de la carne está relacionado a la dependencia de los factores externos e internos a nuestro alrededor. Somos más dependientes de lo que pensamos. Somos muy dependientes muchas veces de las cosas que suceden a nuestro alrededor, y eso nos afecta. Afecta nuestra manera de pensar y afecta nuestra manera de vivir. Somos influenciables e influenciamos a los demás también. Nuestra manera de pensar está muy relacionada a lo que sentimos. Muchas veces tratamos a los demás según cómo nos tratan a nosotros. Tengo gozo si me tratan bien. No tengo gozo si me tratan mal. Tengo gozo si todo me va bien. No tengo gozo si no. Este es el gozo que produce la carne en nosotros. Todo a nuestro alrededor hace que nuestro gozo en el Señor mengue muchas veces. Y que para que perdure hay que permanecer en Cristo. Muchas cosas parece que nos dan un gozo y vamos tras de ella. Pero cuando llegamos y la obtenemos, vemos que en realidad se desvanece. Nos traen inclusive más necesidad. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón Dios puso la eternidad en nosotros. Tenemos ese sentido de trascendencia. Y solamente Dios puede llenar todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Ahora vamos a estar leyendo, ¿no? Ese permanecer en Cristo, ¿no? Para tener un gozo verdadero, un gozo que perdure, ¿no? A pesar de las circunstancias. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 15. También un pasaje muy conocido, ¿no?
un pasaje que debería estar en el ABC de la vida cristiana. Antes de leerlo, en su contexto más inmediato, Judas ya había traicionado a Jesús, ya iba a buscar a los fariseos para entregárselo. La cruz se ve en el horizonte, ¿no? Se evidencia lo que Jesús iba a transcurrir. También sabemos que la persecución iba a llegar a los cristianos. Y mediante este contexto, Jesús le enseña una vez más algo íntimo, ¿no? Verdaderamente dónde podían encontrar el gozo verdadero. Ya Jesús le había enseñado cómo se tendrían que amar unos a los otros. Ahora Jesús le muestra en dónde encontrar el gozo verdadero. Así que vamos a estar leyendo en el versículo 4, dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, ahora estoy leyendo el 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y ahora voy a leer el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. El fruto nace de permanecer en Él. Y esa relación de permanencia con Él se basa en el amor. Ese amor que Dios derramó en nuestros corazones mediante el que el Espíritu nos fue dado. Cambió nuestro corazón para poder amar, para poder obedecerlo y seguirlo en base a la gratitud. No puedo y no puedo nunca dar fruto separado de Jesús. Podemos hacer muchas cosas separados de Él igualmente, ¿no? Muchas cosas podemos hacer. Podemos inclusive mostrar una falsa espiritualidad, cumplir con actividades dentro y fuera de la iglesia. Podemos hacer y hacer. Pero si tu vida no está siendo transformada en la imagen de Cristo, no estás permaneciendo en Él. Conozco muchas personas que hicieron un montón de actividades en su vida, pero siguen siendo igual desde cuando empezaron en el camino del Señor. Esos frutos se secan y junto con ellos la vida, demostrando que los frutos de realidad eran de plástico. Porque creían estar conectados con la vida y terminado obrando por sus propias fuerzas. Ahora me quiero centrar en el versículo 11, que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Volvemos a su contexto. ¿Qué? Jesús a un paso de la cruz. Jesús siendo traicionado. Ahora me está demostrando la clase de gozo que tengo que tener. Esta clase de gozo que Jesús
estaba teniendo es impresionante. El gozo de Jesús, este gozo, estaba arraigado en su comunión con el Padre y en la certeza de la voluntad de Dios. Este es el gozo verdadero que me está mostrando Jesús en este momento. Muchas veces, ¿no? Como somos los pámpanos aferrados a la vid, para que demos fruto, nuestro Padre nos poda, ¿no? Para que demos más fruto. Y en esa poda no es muy linda que digamos, ¿no? Esa poda, muchas veces llamado el proceso de santificación, duele mucho, ¿no? Es molesto, pero debemos recordar de dónde debe estar nuestra mirada. En Jesús, en el autor y consumador de la fe. Por eso hoy quiero preguntar y que nos preguntemos a cada uno de nosotros: ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para ti? Porque en el medio del proceso de nuestra santificación, en donde va a aparecer el fruto del Espíritu Santo, cuando estamos en medio del dolor y de la prueba, ¿no? Nos preguntamos: ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Conoces a Dios? ¿Y cómo te relacionas con lo que conoces de Él? Muchas veces puedo encontrar un contraste muy diferente, ¿no? Personas que conocen poco el Evangelio, pero es suficiente para llevar una vida gozosa, y personas que tienen cursos de teología, tienen un montón de doctorados y abandonan la fe. Con lo que conoces de Dios, ¿cómo te relacionas con Él? Vuelvo a preguntarte: ¿quién es Cristo para vos? Vamos a Mateo 13, 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Textos muy conocidos, pero que vale la pena recordarnos nosotros mismos. Vamos a estar leyendo. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Después sigue con otro título y dice: la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es un tesoro para ti. Dice que gozoso hizo un sacrificio, vendió todo lo que tiene y compró ese campo. En otras palabras, nada se compara con el valor que tiene el reino de los cielos. Una verdad profunda y espiritual demostrada en una parábola sencilla, que muestra el resultado de haber encontrado el reino de Dios. Y hablando un poco de la perla de gran precio, el reino de los cielos tiene un rey. Ese rey es la perla de gran precio para ti. Una vez más dice que vendió todo lo que tenía. Todo lo demás pierde en valor en comparación a lo que Cristo es. Todo lo demás, nada se iguala a lo que es Él.
a su presencia. ¿Qué lugar ocupa esto en tu corazón, en nuestro corazón hoy? Porque dice, ¿no? Porque donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Claro que este contexto habla de las riquezas, ¿no? Pero ¿dónde está tu corazón? ¿No? ¿Dónde está tu corazón? Por eso está bueno recordarnos el Evangelio, por eso está bueno recordarnos quién es Dios para nosotros. Porque vamos a reflexionar un poco juntos y poder decir, ¿verdaderamente lo que dice su palabra es verdad? ¿Es real en nosotros? Porque muchas veces es todo o nada. O eso no es. Para poder reflexionar y analizar nuestras vidas y poder decir, ¿dónde está mi fe parada hoy en día? Preguntándonos quién es Dios para cada uno de nosotros y reflexionando acerca del Evangelio, podemos estar días y horas hablando de quién es Dios para cada uno de nosotros. Pero aún así no podemos llegar a explicar en exactitud el Dios en el cual seguimos, ¿no? Él no cabe en ninguna definición o categoría, Señor. Es el creador de todo lo que vemos, y de lo que no vemos también, ¿no? Y de nuestra existencia. Todo lo que existe lo creó a través de su palabra. Las galaxias existen porque Él habló. Los océanos existen porque Él habló. Las montañas existen porque Él habló. Un Dios eterno, ¿no? Sin principio y sin final, el alfa y el omega. El único ser que no depende de nadie y de nadie para existir. Él es autosuficiente en sí mismo. La creación depende de Él para existir, pero Él no. No existe fuerza comparada a la suya, no hay autoridad y enemigo que lo pueda desafiar. Los imperios se levantan y caen, pero Él sigue permaneciendo sentado en su trono. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Él no aprende, no investiga, no descubre, porque la sabiduría es Él. Sabe lo que pensamos y sabe lo que le vamos a decir sin pronunciar alguna palabra. No está limitado en este lugar. Él está presente en toda su creación. No existe rincón en el mundo que Él no esté. Está acá, está a millones de años. Está en toda su creación. No podemos escapar de su presencia y ni huir de Él, ¿no? Santo, santo, santo. La creación lo adora. Los ángeles y querubines tapan su rostro porque es demasiada la hermosura de su santidad. No hay pecado en Él, no hay maldad en Él, no hay sombra de variación en Él. Nada ni nadie lo puede cambiar. Al Dios en el cual nosotros servimos y seguimos, no es comparable con nada. Es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Pero como escuchamos en un mensaje anterior, ese Dios es un Dios cercano también. Muchas veces podemos hablar de Dios y Él está allá y nosotros acá, pero Él es un Dios cercano. Él es un Dios en el cual tú te puedes relacionar con Él. Pero en esa relación con Él se relaciona de nosotros no porque nos necesite para ser Dios, sino porque es puro afecto de su voluntad. Pero el pecado produjo una barrera entre nosotros y su presencia, la cual solo la gracia de Dios podría derribar.
Frente a esto vemos su obra redentora, ¿no? Frente a esto, Dios mismo se encarnó en su Hijo Jesús. Él tomó la iniciativa en ir a salvarnos. Él tomó la iniciativa en hundirse hasta el fondo del mar, ir y rescatarnos y darnos aliento de vida. Él se encarnó en su Hijo Jesús, vivió una vida sin pecado, sin defecto, obediente a la voluntad de Dios, llegando hasta la muerte y hasta la muerte de cruz para llevar el plan de la redención de toda la humanidad. La sangre derramada de su Hijo satisfació las exigencias de un Dios santo y justo, pero misericordioso y amoroso a la vez. Por lo cual era necesario que el Hijo de Dios cargara con nuestros pecados y fuéramos declarados justos delante de Él. Su Hijo amado, en el cual Dios se complacía, lo entregó por nosotros. Yo no entregaría a mi hijo por un ladrón, por un homicida, por un mentiroso, pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo por cada uno de nosotros. Su gran tesoro, que era su Hijo, lo entregó en rescate de la humanidad, para que tengamos paz para con Dios y vida eterna. Tenemos paz para con Dios. Muchas veces no lo podemos imaginar. No tenemos que hacer nada para acercarnos a Dios, porque Él ya lo hizo todo. Las religiones hoy en día te dicen: tenés que hacer esto y lo otro. Jesús rompió la barrera y nos acercó a Dios. El plan de salvación solo lo podemos comprender a través del Espíritu Santo, que ilumina nuestro entendimiento entenebrecido por el pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, tenemos paz con el Dios del universo. Tenemos paz con ese Dios que podemos compartir sus atributos, que hoy le cantamos y le adoramos. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia todas las veces que queramos. No hay que hacer más sacrificio. No hay que matar más corderos para que perdonen nuestros pecados. Porque Jesús fue la ofrenda perfecta. Porque fuimos aceptados en Cristo Jesús. Fuimos adoptados y hechos hijos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y depositamos nuestra confianza en Él. Pero miramos cómo aplicamos esto en nuestra vida. Cómo esto tiene que marcar una diferencia en nosotros. Cuando estamos en búsqueda de ese fruto del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a estar leyendo Habacuc capítulo 3. Vamos a estar leyendo un pasaje conocido también. Que se ha predicado, que se ha explicado un montón de veces. Tenemos en su contexto que Dios usó una nación terrible para corregir a su pueblo, ¿no? Y frente a esto, Habacuc termina adorando al Señor. Y voy a estar leyendo del 17 al 19, en los versículos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitados de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Jehová
el Señor es mi fortaleza. ¿Qué me está diciendo acá? Que no se niega acá la angustia ni la circunstancia. Que prácticamente acá no hay esperanza ni optimismo en que la situación pueda cambiar. Que en el medio de la crisis del dolor y la incertidumbre, Habacuc declara de dónde viene su seguridad, su gozo y su salvación. Con todo este conocimiento de quién era Dios, de que Habacuc lo conocía, que conocía su voluntad, que conocía sus planes, Habacuc estaba confiado. No en que la situación iba a cambiar, sino que ponía su confianza en aquel que lo podía hacer. Muchas veces Dios derrumba nuestros pilares en nuestras vidas, para que sea Él nuestra fuente de gozo por excelencia. Y que no busquemos en lo creado lo que solamente Él nos puede dar. Muchas veces Dios empieza a tirar uno por uno nuestros pilares, ¿no? Para que pueda ser Él nuestra verdadera fuente de seguridad, nuestra verdadera fuente de fortaleza. Uno por uno y van cayendo, ¿no? Como lo hizo con Job, ¿no? Pero Job salió diferente de esa situación. Job dijo al final de su capítulo: de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Muchas veces acudimos a Dios para que Él cambie nuestras situaciones o molestias. Y eso está bien, ¿no? Pero ¿cuántas veces recurrimos a Él por quién es Él? Me acordaba de la prédica del hermano también, de la devoción. Le podemos rogar por paz, ¿no?, en nuestras vidas, por amor, gozo, pero no olvidamos que esto se manifiesta en nuestra vida por medio de una relación viva con Él. Muchas veces queremos idolatrar el gozo por encima de lo que es Dios, pero me estoy olvidando de quién es Dios verdaderamente para nosotros, de que es el dador de todo, el dador de la vida, y que por consecuencia de una relación viva con Él, yo tengo todos los frutos del Espíritu Santo. En consecuencia de una relación viva con Él, Él restaura y trae alivio al corazón cansado y abatido. Como hemos cantado muchas veces, Él transforma el lamento en baile y trae gozo en el dolor. No porque lo busque, no porque quiera buscar la solución de mi vida, sino porque Él sabe muchas veces lo que estoy necesitando. Ni siquiera muchas veces, ni siquiera se lo he hablado. Pero es tan viva y tan real mi relación con Él, que en su gracia, tu misericordia, te da realmente lo que tu alma está necesitando. Como dice también el Salmo, el llanto dura una noche, mas la alegría viene por la mañana. No se niega el dolor, no se niega el llanto. Pero eso no reina en nuestras vidas, porque lo tenemos a Él como fuente de gozo. Dios no anula el dolor, el quebranto, sino que utiliza esos medios para darse a conocer de una manera más íntima en nuestras vidas. Muchas personas pasan por un montón de situaciones y salen siendo los mismos, ¿no? Pero Dios usa esta situación específica en tu vida, en la mía, para darse a conocer de una manera más íntima en cada uno de nosotros. Muchas veces son esas lágrimas, ¿no?, que Dios usa para limpiar nuestros ojos
para que podamos ver cuál es nuestro mayor tesoro, ¿no? ¿Y qué es lo contrario a vivir una vida sin gozo en el Señor? Una vida con queja predominante, ¿no? Haciendo de Dios insuficiente y que cada situación sea amarga en nuestra vida, ¿no? Sé que, como está escrito en el libro de los Salmos, que muchos se acercaban con muchas inquietudes, con muchas desesperaciones, con mucho dolor, con mucho quebranto. Pero muchas veces nos acostumbramos a vivir así, que hacemos a Dios insuficiente. Nos quejamos de esto, lo otro, y decimos a Dios, Dios, no es suficiente lo que estoy pasando. Cuando, como hemos hablado acerca de Él, mi vida está en sus manos, nuestras vidas están en sus manos. Y Él sabe perfectamente por las situaciones que pasa cada uno de nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Si te pones, si piensas en todo lo que hablas, darás cuenta a Cristo si verdaderamente habita o no en tu corazón, ¿no? Muchas veces nos escuchamos hablar a lo largo del día y vemos si realmente Cristo es nuestro mayor tesoro. Por lo que hablamos, por lo que le decimos a los demás de quién es Cristo en nuestra vida. ¿Podemos perder el gozo de nuestra salvación? Sí. Y vivir de queja tras queja, pensando que nuestra vida, quejándonos, va a ser algo diferente, ¿no? Pensando, si me sigo quejando, capaz que Dios me escucha y capaz que cambia mi situación. Pero no olvidamos que nuestra falta de gozo también influencia a los demás, ¿no? No solamente el pecado de estar insatisfecho con Dios se queda en nosotros, sino que verdaderamente contagiamos a los otros. Y de lo contrario, aquella persona que está llena de gozo en el Señor, está desesperada por contagiar a los demás. Está contagiada porque desborda de alegría y quiere dársela y quiere darla a los demás, ¿no? Como un canal de bendición. La persona amarga busca amargar a las personas, a las demás personas. Por eso tenemos un ejemplo de estar lleno del Espíritu Santo de gozo del Señor en la carta de los Filipenses de Pablo, ¿no? En el capítulo 4, en el versículo Pablo, vamos a estar leyendo para estar terminando. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Saben cuál es el contexto de esta carta? Pablo encarcelado, Pablo perseguido, Pablo encadenado. Pero Pablo diciendo lo mismo que decía Habacuc en el Antiguo Testamento. Regocíjense en el Señor siempre. Él no estaba diciendo regocíjese en mí, regocíjese en mí como apóstol, regocíjese en mí como un ejemplo a seguir, sino regocíjense en el Señor mismo, no en las circunstancias, no en su propia fortaleza, sino en aquel que sostiene todas las cosas con su mano poderosa. Y para terminar, un pasaje muy conocido también. En su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En donde sobreabunda el gozo. No en mí, no en mis circunstancias, sino aquel en el cual nosotros venimos a adorar.
aquel que hablamos de todos sus atributos, el cual se quiere relacionar con nosotros. Se relaciona con nosotros todos los días. Amén, hermano. Si hoy estamos luchando con la falta de gozo en la salvación en nuestra vida, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios en esa relación íntima con Él. Que nos hable, que nos muestre a través de su palabra cuál es su voluntad para nuestras vidas. Así como Jesús estaba confiado en la voluntad del Padre, así nosotros tenemos que estar nosotros, en cada una de nuestras circunstancias. No olvidarnos, ¿no? No olvidamos, pero muchas veces nuestra mirada se quiere ir a lo que el mundo nos ofrece. Pero como dice la carta de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe.